Thanks for joining us today for an introduction to the heart score. My name is Will Niven, and with me today I have Barbara Backus, the original developer of the heart score. Barbara, why do we need chest pain risk stratification tools at all? I think the best way to illustrate this is if we would imagine ourselves in an emergency department that sees around 100,000 patients a year. Approximately 6,000 of these patients will present with chest pain, but only 1,000 of them will actually be experiencing an acute coronary syndrome. So for the remainder of the patients, we need a method of differentiating those patients that are low risk from those that are intermediate or high risk for cardiac chest pain. So what's wrong with good old-fashioned clinical judgment or Gestalt? In a study by Rick Body and colleagues, they showed that when an emergency physician considers a patient's chest pain as unlikely to be ischemic, then there's still up to a 9% chance that the final diagnosis will turn out to be ACS. So the original studies that you conducted and subsequent validations used the endpoint of major adverse cardiac event, or MACE. What is MACE and why was it chosen? MACE is a composite endpoint that incorporates myocardial infarction, CABG, revascularization or death at 30 to 42 days after presentation. All of the worldwide validation studies of the heart score show that for patients with a heart score of 0 to 3, the risk of MACE is approximately 2%. For a heart score of 4 to 6, the risk rises up to 20%, and patients with a heart score above 7 have an average risk of 50%. Thank you, Barbara. I think it's worth stressing that the score was developed and validated in the undifferentiated chest pain patients that present to the ED. That's totally true, Will. And I think that one of the most exciting aspects of the heart score is the fact that it's so easy to calculate, easy to remember, and you do not need a computer to calculate. So why don't we show the audience how to calculate a heart score? El heart score se basa en 5 parámetros de criterio clínico para pacientes con dolor torácico: la historia clínica, el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo para aterosclerosis y el valor de la troponina. Cada elemento se puede calificar con 0, 1 o 2 puntos, dependiendo de la severidad de la anomalía. La puntuación final variará de 0 a 10 puntos. Comenzando con la historia, se asignarán 2 puntos si la historia es altamente sospechosa de cardiopatía isquémica. El dolor en el pecho se define clásicamente como central o izquierdo, opresivo, precipitado con el ejercicio, el frío o la emoción. Se alivia con nitratos y se irradia al brazo, al cuello o a los hombros, del lado izquierdo o derecho, con una duración usual de 5 a 10 minutos, y asociado a náuseas, vómitos o sudoración. Por otro lado, se consideran 0 puntos para un historial de dolor punzante en el lado derecho, que se inicia con ciertos movimientos o empeora al respirar, dura segundos y no está relacionado con ningún factor precipitante. Se da 1 punto para una historia que contiene elementos atípicos y típicos. Para la puntuación del electrocardiograma se dan 2 puntos en caso de una evidente desviación del segmento ST, con una elevación o depresión mayor o igual a 2 milímetros. Una nueva inversión de la onda T también. Se da 1 punto cuando el electrocardiograma muestra una perturbación de repolarización no específica o previamente documentada, como una inversión de la onda T no contigua, un bloqueo de rama izquierda o un ritmo estimulado por un marcapasos. Un electrocardiograma normal significará una puntuación igual a 0. El criterio para la edad se basa en el corte de 45 y 65 años, otorgando 0 puntos para menores de 45 años, 1 punto para aquellos comprendidos entre 45 y 65 años y 2 puntos para mayores de 65 años. Los factores de riesgo se califican en base al riesgo de enfermedad aterosclerótica de cada paciente, a saber, hipertensión, hipercolesterolemia, antecedentes de cardiopatía isquémica, diabetes, tabaquismo u obesidad. Cuando el paciente tiene 3 o más factores de riesgo, o si tiene un historial establecido de enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica o un accidente cerebrovascular, se asignan 2 puntos. Se otorgará 1 punto cuando el paciente tiene 1 o 2 factores de riesgo y 0 puntos si no hay ninguno.
Finalmente, se considera la primera medición de troponina en el servicio de urgencias, siguiendo los estudios HART originales que se realizaron antes del uso generalizado de troponinas de alta sensibilidad. Se asignan 2 puntos cuando el nivel de troponina es más de 3 veces el valor límite de referencia. Se otorga 1 punto por una troponina entre 1 y 3 veces dicho valor, y 0 puntos cuando la troponina resulta por debajo de este valor de referencia. Si bien se ha demostrado que esta es una estrategia segura y efectiva, el uso de HART score con 2 troponinas seguidas y el advenimiento de los nuevos análisis de troponina de alta sensibilidad están cambiando la forma en que usamos y aplicamos el HART score, y esto se discutirá más adelante en este video. Entonces, esta es la forma de calcular una puntuación HART, pero ¿por qué no mostramos cómo podría funcionar esto en la práctica? Hola, buenos días. Soy el doctor Juan Rosales. ¿Puede decirme su nombre, por favor? Fabián Martínez. Fabián Martínez, hello, mucho gusto. Entiendo que ha tenido un dolor en el pecho esta mañana. ¿Podría contarme un poco más sobre ello, por favor? ¿Cuándo comenzó exactamente? Bueno, que cuando llegué al trabajo serían hace 4 horas más o menos. Sí, sí, ¿y aún tiene dolor? No, gracias a Dios ya no. Qué bueno. Sí. Me alegra saberlo. ¿Puede decirme cómo fue ese dolor que le dio? Fue intenso. Fue como una presión en el pecho, así. Y pensé que se me iba a pasar, pero no. Y luego como un desaliento al final. Fue doloroso. ¿Y ese dolor se le desplazó quizá a algún lugar, quizá hacia el cuello, hacia los hombros o los brazos? Sí, al hombro. Bueno, esta parte del hombro izquierdo y como atrás en la parte alta de la espalda. Pero lo peor es que me costaba trabajo respirar. O sea, con la respiración me dolía tremendamente. Entonces comencé a respirar más despacio y ahí me... Y calmó, qué bueno. ¿Ha tenido alguna vez este dolor en algún otro momento? Ahora estaba pensando acerca de eso y que hace unos años iba llegando al trabajo, iba tarde y no sé, no le puse mucho cuidado porque iba de afán, pero sí sentí el dolor muy, muy parecido, pero se pasó rápido. Se pasó. ¿Y quizá ha sentido que este dolor se le exacerba con alguna actividad que realice? Quizá, como dice, cuando corre, cuando se esfuerza, cuando tiene alguna situación de estrés probablemente. No, yo casi no me estreso. Bueno, me estreso cuando mi hijo me pide plata, eso sí, me quiere dar un infarto. Sí, Pero no, o sea, que después de que tenga estrés o un problema me dé el dolor, no me ha pasado. no le ha pasado, muy bien. ¿Ha visitado alguna vez a un médico por este dolor para chequearse? Y si ha sido así, ¿le han prescrito algún medicamento? No, por esto nunca he visitado al doctor. Pero lo único que tomo es para la hipertensión, Ya. Ramipril. Ramipril, muy bien, sí. ¿Tiene alguna otra enfermedad médica? Por ejemplo, diabetes o colesterol alto. No, diabetes. Colesterol hace un año me hicieron el examen y 0 kilómetros. Bien. Muy bien, qué bueno, muy bien. ¿Y fuma usted? No, hace 3 años lo dejé. Qué bueno, muy buena decisión. Me felicito por eso. ¿Cuántos años tiene en este momento? 52, doctor. 52. ¿Y en su familia sabe de alguna enfermedad que alguno de sus familiares haya sufrido? Quizá algún ataque cardíaco o inclusive un derrame cerebral. No, mi papá cuando tenía no más de 52 años, creo yo, tuvo un ataque cardíaco. Bueno, pero no fue nada más que eso, pero no. Ya veo. Ok. Bueno, muy bien. Voy a entonces revisar su electro y voy a esperar los resultados de sangre para revisar un poco cómo manejamos entonces estos síntomas que tiene. Cuando tenga los resultados vuelvo y le comentamos un poco los siguientes pasos. Mientras tanto, ¿tiene alguna pregunta antes de que me retire? No, doctor. No, bien. Gracias. Ok, no, muchas gracias. Hasta luego. Ya Hasta regreso. luego, doctor. Chao. Bueno, eso fue interesante, porque esa historia clínica no parecía la angina clásica, pero ciertamente había elementos que sugerían isquemia cardíaca, por lo que creo que esta historia obtendría un 1 en el HART score. Ahora que estamos viendo el electrocardiograma, puedo ver que hay una inversión no específica de la onda T en las derivaciones 1 y ABL, por lo que también obtendría un 1. El señor Martínez tiene 52 años, por lo que obtendría un 1 por su edad. Y en cuanto a los factores de riesgo,
Sufre de hipertensión y tiene un padre que tuvo un infarto a los 50 años. Él fumaba, pero debido a que no lo hace desde hace más de 90 días, no calificamos esto como un factor de riesgo. En total eso suma 2 factores de riesgo y obtendría un puntaje de 1. Entonces, en resumen, tiene 1 por el historial, 1 por el electrocardiograma, 1 por la edad y 1 por los factores de riesgo. Lo que tenemos que agregar es el resultado de la troponina de alta sensibilidad, que tiene un valor de corte específico de sexo de 34 nanogramos por litro para los hombres y 15 nanogramos por litro para las mujeres. En este caso, el señor Martínez tiene una troponina de 27, que está por debajo del límite de referencia. En la interpretación tradicional del HEART obtendría un 0. Esto le daría un HEART score total de 4, lo cual lo califica como un riesgo intermedio. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los siguientes pasos para manejar un paciente como este? Entonces, señor Martínez, Hola. no pareciera haber tenido un ataque cardíaco, según los resultados que tenemos. Sin embargo, me gustaría hacerle otra prueba de sangre que deberíamos hacerla 6 horas después de que haya comenzado el dolor. Si esta prueba confirmase de que quizá haya tenido un pequeño ataque cardíaco, entonces sí lo admitiríamos al hospital. Si no fuera así, le daríamos de alta y lo llamaríamos a una consulta en las próximas 48 horas para hacer otras investigaciones. No sé, ¿tengo que preocuparme o...? Bueno, ciertamente puedo decirle que ha venido al lugar correcto y estoy convencido de que podremos ayudarle de cualquier manera, cual sea fuera el resultado. Si confirmáramos que usted ha tenido efectivamente un bloqueo en las arterias, entonces en ese caso haríamos algo al respecto. Bueno, doctor. Muchas gracias. Okay. Hasta luego. Hasta luego. En mi opinión, esta sería una buena oportunidad para hablar de los recientes avances científicos de la interpretación de la troponina, porque esto ayudará a definir el diagnóstico y futuro manejo de este paciente. So Barbara, as we've just heard, the original HEART studies were done with conventional troponin and based on the first troponin performed in the ED, irrespective of time of onset. And this identified approximately 30% of patients who had a HEART score of 3 or less with a MACE risk of around 2%. But I recently read an article by Martin Than and colleagues saying that a lot of ED physicians still don't feel comfortable with discharging patients that have that kind of short-term MACE risk. How would you respond to this? I think it's important to clarify that the events in the heart validation studies were not missed MACEs, since this MACE rate also incorporated non-cardiac death and elective PCIs. So the actual risk of ischemic chest pain-related MACE is probably significantly lower. That's really interesting, but in the spirit of seeing whether we could reduce the risk further, I've read the article by Simon Mahler, who's developed the HEART pathway, which relies on observation and repeat troponin testing. Can you tell us a little bit about this? Simon Mahler developed a randomized controlled trial that compared usual care to the HEART score with a repeat conventional troponin 3 hours later. This pathway reduced the 30-day MACE rate in the low heart category to 0.6%. So significantly lower. The HEART pathway therefore looks pretty promising to me, but as I understand it, this strategy demands a longer observation period and 2 troponin tests in most patients with chest pain. Do you think that's reasonable? I think this is really a question of risk tolerance per institution or country. But I think that if a short period of observation and repeat troponin testing prevents subsequent admission and unnecessary testing, then this is a good thing. I would also like to say that the American College of Emergency Physicians have recommended that in cases where the risk of 4-week MACE is below 2%, the dangers of over-investigation actually outweigh the risk of missed cardiac events. I think that's a really important point to stress to our viewers. But I was also wondering, with the arrival of high-sensitivity troponin, whether this has been a game changer and how would we incorporate this into the HEART score? I think that the main development in the most recent studies on troponin is that we are no longer interested in just the 99th percentile cutoff for the high-sensitivity assays, but also what is referred to as the limit of detection, the level below which it becomes difficult to quantify the troponin. Because the new high-sensitivity troponin tests are so sensitive, this means that when a patient comes in with chest pain and
has an initial troponin below the limit of detection, this in itself is an extremely good negative predictor of MACE. To summarize here, if the heart score is low and the high sensitivity troponin is below the limit of detection, then I think the discharge home with appropriate safety netting advice is probably completely sufficient. If, on the other hand, the heart score is high, that is 7 or more, the troponin value is above the 99th percentile, then they require admission and further workup. Unfortunately, patients don't always fall into those nice, neat categories because the pain could have been very recent onset, it could be ongoing, or might have returned since the original episode. As we all know, as emergency physicians, sometimes the history can be completely unreliable. So what do you think the options are over here to the clinician? I think this is where repeat troponin testing at 3 to 6 hours becomes important, because it allows us the time not only to pick up changes in the troponin, but also to revisit the history and look at serial EKGs. There's also been quite a bit of discussion around looking at delta troponin and whether we should be looking at an absolute or relative increase or decrease in the repeat troponins to decide whether someone's having an ACS. Also, there's that other kind of issue of what happens when the troponin is approaching the 99th percentile. What are your thoughts on this? There's no clear consensus on how to interpret the delta troponin, but we will address some of the considerations in supplemental notes to this video. I think that if there is a significant change in the high sensitivity troponin value that is approaching the 99th percentile, then you should err on the side of caution and consider doing an additional troponin. So I think the other important thing to communicate here is that whilst protocols that incorporate the high sensitivity assays are giving us some really useful data to help guide decision making, we shouldn't neglect the importance of triangulating this data with the clinical picture and the supplemental or serial ECGs that we perform. And as with everything in medicine, Will, there are few absolutes. Let's not forget the importance of communicating your assessment of the risk to the patient in front of you in a manner that respects who they are and what their context is. This is known as shared decision making and has been well studied by Eric Hess. Health systems differ nationally and locally in terms of the way that they are configured to manage patients with chest pain, but the principle of shared decision-making is universal, and wherever possible, we should be focused on empowering the patient to make informed choices about their care. Thank you, Will. I hope that we've given you a good overview of the heart score, how you calculate it, and how you can use it in your own institution with different sets and different protocols of troponin. Thank you so much for watching our video today, and good luck.